A las 3:07 de la tarde, sonó el teléfono en mi escritorio. Era la enfermera de la escuela. Mi hija de 7 años, Lily, estaba enferma con fiebre alta y necesitaba irse a casa de inmediato. Yo estaba atrapada en una reunión obligatoria a 40 minutos de distancia, en medio del tráfico del centro. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de la única persona que vivía a solo 5 minutos de la escuela, mi madre, Diane. Expliqué la situación rápidamente, con el pánico subiendo por mi garganta. Mamá, por favor. Lily está ardiendo en fiebre. ¿Puedes ir a buscarla? Saldré ahora mismo. El silencio al otro lado de la línea era pesado. Luego llegó su voz, fría y afilada como un cuchillo. No soy tu niñera, Aubrey. Clic. No preguntó si Lily estaba bien. No le importó que yo estuviera atrapada en el trabajo. Simplemente colgó. Me tomó casi 2 horas llegar allí. Cuando finalmente llegué a la escuela, el patio de recreo estaba vacío. Las luces estaban apagadas. Solo había una pequeña figura sentada en el banco de concreto helado cerca de la zona de recogida. Lily estaba envuelta en su delgado abrigo rosa, temblando, con los ojos rojos de tanto llorar. Se veía tan pequeña contra el edificio gris. Ver a mi hija enferma esperando sola en el frío porque mi propia madre no podía molestarse. Ese fue el momento en que todo cambió. Ese fue el momento en que dejé de intentar ser una buena hija y finalmente me convertí en madre. Antes de sumergirnos, asegúrate de darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y dejar un comentario abajo diciéndome desde qué parte del mundo estás mirando. Me senté en mi auto en el embotellamiento, mirando las luces rojas de freno frente a mí. Mi teléfono estaba en mi mano, con la pantalla negra. Mi madre me había colgado. No soy tu niñera. Esas 4 palabras rebotaban en mi cabeza. Dolían, pero en el fondo, no estaba sorprendida. Esa era la terrible verdad, no estaba sorprendida. Esta era Diane Lane. Esta era mi madre. Apreté el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. El tráfico no se movía. Tenía 40 minutos para pensar. 40 minutos para recordar por qué no debería haberla llamado en primer lugar. Esto no era nuevo. Esta frialdad no era un cambio repentino, era el clima en el que yo había crecido. Recuerdo tener 6 años. Estaba en el patio trasero de nuestra antigua casa. Estaba corriendo rápido, persiguiendo una mariposa o una pelota, no recuerdo cuál. Tropecé con una manguera de jardín y caí duro sobre el patio de concreto. Me despellejé ambas rodillas. La sangre comenzó a salir de inmediato, roja brillante y aterradora. Grité. Tenía 6 años. Me dolía y estaba asustada. Mi madre estaba en la cocina. La ventana estaba abierta. No salió corriendo. No se apresuró a levantarme. Simplemente asomó la cabeza por la ventana. Tenía un trapo de cocina en la mano. Aubrey, deja ese ruido, dijo. Su voz no estaba enojada, pero tampoco era amable. Simplemente era plana. ¿Estás bien? No seas dramática. Estoy sangrando, sollocé, sosteniendo mis rodillas. Ve a lavarte con la manguera, dijo. Si manchas la alfombra de sangre, estarás en problemas. Luego cerró la ventana. Recuerdo estar sentada allí en el concreto caliente, el agua de la manguera mezclándose con la sangre y la tierra. Lloré en silencio porque sabía que si lloraba fuerte, ella simplemente se molestaría. Aprendí una lección ese día, el dolor es una molestia para los demás. Guárdatelo para ti misma. Esa lección me siguió toda mi vida. Mi padre, Robert, no era malo. Nunca gritaba. Nunca me decía que dejara de llorar. Pero tampoco salía al patio. Era un hombre que amaba la paz más de lo que amaba a las personas. Llegaba a casa del trabajo, se quitaba los zapatos y se sentaba en su sillón reclinable de cuero marrón. Abría el periódico y desaparecía detrás de él. Si mi madre me estaba criticando en la cocina, si me decía que mi cabello se veía fibroso o que mis calificaciones no eran lo suficientemente buenas,
Papá simplemente pasaba la página de su periódico. Él lo escuchaba. Sé que lo escuchaba, pero fingía que no. Su silencio me enseñó otra lección: estás sola. A medida que crecía, traté de ser perfecta. Pensé que si era perfecta, mi madre finalmente sonreiría. Pensé que finalmente me miraría con esa mirada cálida y suave que veía que otras madres daban a sus hijas en el supermercado. Cuando tenía 16 años, obtuve puras sobresalientes. Llevé mi boleta de calificaciones a casa y la puse en el mostrador. Mamá la miró mientras cortaba zanahorias para la cena. Matemáticas es una A menos, dijo. Sigue siendo una A, mamá, dije, sintiendo que mi pecho se apretaba. Significa que fallaste en algo, respondió. No levantó la vista. No te creas mucho, Aubrey. Siempre hay alguien más inteligente que tú. La humildad es una virtud. Nunca dijo, buen trabajo. Nunca dijo, estoy orgullosa de ti. Simplemente encontró el único defecto pequeño y puso su dedo sobre él. Fui a la universidad. Conseguí un trabajo. Me casé. Cuando mi matrimonio se desmoronó hace 3 años, estaba devastada. Necesitaba a mi mamá. Conduje hasta su casa, con los ojos hinchados de llorar. Me senté en la mesa de su cocina y le dije que mi esposo se iba. Ella se sirvió una taza de café. Tomó un sorbo y me miró. Bueno, dijo, siempre dije que eras difícil para convivir, Aubrey. Eres muy necesitada. Tal vez si no lo hubieras regañado tanto, se habría quedado. Sentí como si me hubiera abofeteado. Me senté allí aturdida. Mi matrimonio estaba terminando, mi corazón se estaba rompiendo, y mi madre me decía que era mi culpa porque era necesitada. Solo quería consuelo, mamá, susurré. Oh, basta, dijo, agitando su mano como si estuviera espantando una mosca. Controlaré. Llorar no arregla nada. Te ves terrible cuando lloras. Tu cara se pone toda manchada. Esa era Diane Lane. Pero entonces tuve a Lily. Cuando quedé embarazada, tuve esta tonta y desesperada esperanza. Pensé que un bebé cambiaría todo. Todos dicen que los nietos derriten corazones. Pensé que mi madre vería a esta pequeña y hermosa niña y finalmente se ablandaría. Pensé que el hielo se rompería. Estaba equivocada. Los visitaba todos los domingos. Cada semana, empacaba a Lily, la pañalera, los juguetes, y conducía hasta su casa. Quería que conocieran a su nieta. Quería una familia. Las visitas eran siempre iguales. Llegábamos a la 1 de la tarde. Mi papá estaría viendo golf en la televisión. Decía, hola, cariño, y le daba palmaditas a Lily en la cabeza, luego volvía al juego. Mi madre estaría en la cocina. La casa siempre estaba impecable. Parecía un museo, no un hogar. Quítense los zapatos, decía tan pronto como entrábamos. Acabo de limpiar las alfombras. No me abrazaba. Miraba a Lily y decía, ¿está enferma? Su nariz parece moquear. Está bien, mamá. Solo hace frío afuera. Bueno, manténla alejada del sofá, veis si está goteando. Nos sentábamos a almorzar. La comida siempre era buena, pero la conversación era como navegar por un campo minado. Aubrey, ¿has subido de peso?, preguntaba, pasando los panecillos. Tu cara se ve más redonda. Soy de la misma talla, mamá. Tal vez sea esta camisa. No es muy favorecedora. Te hace ver ancha. Yo me tragaba el pan, sintiendo que se convertía en un nudo en mi garganta. Miraba a papá. Él estaría cortando un bistec, mirando su plato. Nunca decía, Diane, basta. Nunca decía, Aubrey se ve hermosa. Simplemente comía. Lily intentaba llamar la atención de la abuela. Abuela, mira. ¿Hice un dibujo? Mamá lo miraba de reojo. Eso es lindo. Lily, no lo pongas en la mesa. El marcador podría traspasar al mantel. No ponía el dibujo en el refrigerador.
No preguntaba al respecto. Trataba a Lily como a una invitada desordenada, no como a una nieta. Pero yo seguía volviendo. Seguía conduciendo hasta allí todos los domingos. Seguía llamándola. ¿Por qué? Porque quería una madre. Quería la madre que veía en las películas. Seguía pensando que si me esforzaba más, si era simplemente más amable, si esperaba lo suficiente, ella cambiaría. Estaba protegiendo una fantasía. Me estaba mintiendo a mí misma. Les decía a mis amigos, oh, mamá es simplemente particular. Ella muestra amor de diferentes maneras. Le decía a Lily, la abuela no se siente bien hoy. Por eso está gruñona. Puse excusas durante 32 años. Absorbí los pequeños cortes, los insultos, el silencio. Lo aguanté todo porque tenía miedo de perderlos. Tenía miedo de ser huérfana. Pero hoy, en esta carretera, las excusas se estaban agotando. El tráfico se movía una pulgada. Miré el reloj, 3:45 de la tarde. Lily había estado esperando durante 45 minutos. Estaba enferma. Tenía fiebre. Y mi madre, que estaba sentada en su cálida casa a 5 minutos de distancia, había dicho que no. No estaba ocupada. Estaba jubilada. No tenía trabajo. No estaba enferma. Simplemente no quería ser molestada. No soy tu niñera. No se trataba de cuidar niños. Rara vez le pedí ayuda. Probablemente le pedí que cuidara a Lily 2 veces al año. Esto era una emergencia. Esto era una crisis. Y ella eligió su té de la tarde por sobre la seguridad de su nieta. Sentí una lágrima deslizarse por mi mejilla. La limpié con rabia. La voz de mi madre estaba en mi cabeza, no seas dramática. Llorar te hace ver fea. Cállate, dije en voz alta al auto vacío. Solo cállate. Golpeé el volante de nuevo. La ira comenzaba a reemplazar la tristeza. Era una sensación caliente y ardiente en mi pecho. Miré el teléfono de nuevo. Pensé en llamar a mi papá, pero ¿qué haría él? Diría, ahora, Aubrey, tu madre es. Bueno, ya sabes cómo es. Intentaría hacer las paces. No se subiría al auto. No conduciría para buscar a Lily a menos que Diane le diera permiso. Él era tan malo como ella. Su silencio era tan frío como las palabras de ella. Estaba sola. Siempre había estado sola. La comprensión me golpeó más fuerte que el tráfico. Había pasado toda mi vida tratando de ganarme un lugar en una familia que no tenía espacio para mí. Estaba tocando una puerta que estaba cerrada por dentro. Y ahora mi hija estaba pagando el precio. Ese fue el pensamiento que hizo que se me revolviera el estómago. Una cosa era que yo fuera la víctima. Yo era adulta. Estaba acostumbrada. Tenía la piel dura. ¿Pero Lily? Lily tenía 7 años. Lily era inocente. Lily pensaba que la abuela era solo un poco estricta, pero agradable en el fondo. Hoy, Lily iba a aprender la verdad, y odié a mi madre por eso. La odié por romper el corazón de mi hija antes de que siquiera se hubiera formado por completo. El tráfico finalmente comenzó a despejarse. Pisé el acelerador. Conduje rápido. No me importaba el límite de velocidad. Solo necesitaba llegar a mi bebé. Eran casi las 5 de la tarde. Cuando finalmente entré al estacionamiento de la escuela. El sol se estaba poniendo. El cielo de invierno era de un morado oscuro y magullado. El aire era mordazmente frío. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. La escuela parecía abandonada. Los autobuses se habían ido. Los otros padres se habían ido. El patio de recreo estaba vacío. Las luces en las aulas estaban apagadas. Estacioné el auto torcidamente y salté. Ni siquiera tomé mi abrigo. El aire frío me golpeó, congelando mi sudor. Corrí hacia las puertas de la oficina principal. Estaban cerradas con llave.
Golpeé el vidrio. Entonces la vi. Había un banco de concreto cerca del circuito de recogida. Estaba bajo un pequeño voladizo, pero el viento soplaba directamente a través de él. Lily estaba sentada allí. No estaba jugando. No estaba mirando un libro. Simplemente estaba sentada. Sus rodillas estaban pegadas a su pecho. Tenía su pequeña mochila rosa abrazada con fuerza contra su estómago. Tenía la cabeza baja. Había una maestra parada cerca, la señora Gabel. La señora Gabel parecía molesta. Estaba mirando su reloj, cambiando su peso de un pie a otro, soplando en sus manos para mantenerlas calientes. No estaba sentada con Lily. Estaba parada a 5 pies de distancia, custodiándola como a un paquete que no había sido recogido. Lily, y grité. La cabeza de Lily se levantó de golpe. Su cara estaba pálida, pero sus mejillas estaban sonrojadas con 2 manchas rojas brillantes de fiebre. Sus ojos se veían vidriosos y húmedos. Cuando me vio, su rostro se desmoronó. «Mami». Saltó del banco. Se tambaleó un poco, con las piernas rígidas por el frío. Corrió hacia mí. Caí de rodillas en el pavimento. No me importaron mis pantalones de trabajo. Abrí mis brazos y ella chocó contra mí. Estaba helada. Eso es lo que nunca olvidaré mientras viva. A través de su abrigo, podía sentirla temblar. Estaba vibrando de frío. Sus manitas eran como cubitos de hielo contra mi cuello. Lo siento, susurré en su cabello. Lo siento mucho, mucho, bebé. Me quedé atascada. Lo siento. Empezó a llorar. No fue un llanto fuerte. Fue un gemido cansado y débil. Me duele la cabeza, mami. Y tengo frío. Tengo tanto frío. La señora Gabel se acercó. No parecía comprensiva. Parecía aliviada de deshacerse de la carga. Señorita Lane, dijo bruscamente. La escuela terminó a las 3. La enfermera se fue a las 4. He estado esperando aquí durante 1 hora. Tratamos de llamar a su contacto de emergencia, pero dijo que no vendría. Lo dijo con juicio. Me miró como si fuera una mala madre, como si fuera negligente. Lo sé, dije, con la voz temblorosa. Me puse de pie, levantando a Lily en mis brazos, aunque estaba pesada. Estaba atrapada en el tráfico. Mi madre. Hubo un malentendido. ¿Mentí? No fue un malentendido. Fue una negativa. Pero todavía la estaba protegiendo. Incluso entonces, parada en el frío glacial con mi hija enferma, estaba protegiendo la reputación de Diane. Bueno, dijo la señora Gabel, abotonándose el abrigo. Por favor, actualice sus contactos de emergencia. No podemos tener personal quedándose hasta tan tarde. Va en contra de la política. No volverá a suceder, dije. Y lo decía en serio. Nunca volvería a suceder. Llevé a Lily al auto. Era un peso muerto en mis brazos. La abroché en su asiento elevado. Se acurrucó en una bola al instante. Me subí al asiento delantero y encendí la calefacción al máximo. La subí tan alto como pude. Quería quemar el frío del aire. Puse mi mano en la frente de Lily. Estaba ardiendo. La fiebre era alta. Mami, susurró desde el asiento trasero. Sí, bebé. Estoy aquí. ¿Por qué no vino la abuela? La pregunta quedó en el aire. Era simple, inocente. La miré por el espejo retrovisor. Sus grandes ojos me observaban. No estaba enojada. Simplemente estaba confundida. Sabía que la abuela vivía cerca. Sabía que la abuela tenía auto. No entendía por qué la habían dejado en un banco durante 2 horas. Abrí la boca para mentir. Los viejos hábitos estaban ahí, listos para saltar. La abuela estaba ocupada. El auto de la abuela se descompuso.
La abuela no escuchó el teléfono. Casi lo dije. Casi lo suavicé como siempre lo hacía. Casi pinté sobre las grietas para mantener la imagen bonita. Pero entonces recordé la voz de Diane. No soy tu niñera. Recordé a la maestra mirando su reloj mientras mi hija temblaba. Miré las mejillas rojas de Lily. Algo dentro de mí se rompió. No fue un chasquido fuerte. Fue silencioso. Fue el sonido de una cuerda pesada rompiéndose finalmente bajo demasiado peso. Me di cuenta de que si le mentía a Lily ahora, sería parte del problema. Si ponía excusas por mi madre, le estaba diciendo a Lily que estaba bien que la gente la tratara de esta manera. Le estaba enseñando a aceptar migajas de amor. Le estaba enseñando que ella no valía el esfuerzo.